En el almuerzo del domingo, mi yerno se volteó hacia mí y me dijo: mis padres creen que es mejor que no vayas a nuestra boda, pero después te envío la grabación para que la veas. Me quedé quieta, sonriendo, mientras sentía cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Mi hija golpeó la mesa y dijo: si es así, búscate otra esposa y otro trabajo. Lo que vino después nos dejó a todos sin palabras. Ese domingo había preparado mole, el favorito de mi hija. Había pasado 2 días en la cocina, tostando los chiles, moliendo las especias, exactamente como me enseñó mi madre. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Pensé que sería un almuerzo familiar normal. Nunca imaginé que ese día cambiaría mi vida para siempre. Cuando Roberto pronunció esas palabras, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mis manos temblaron, pero las mantuve sobre mi regazo. Durante años me había tragado comentarios hirientes, desprecios disfrazados de bromas, miradas de desprecio. Pero esto era diferente. Esto era la humillación final. Me estaban diciendo que no era digna de presenciar la boda de mi única hija, la hija que había criado sola después de que su padre nos abandonara, la hija por la que había trabajado doble turno durante años para que pudiera estudiar en la universidad. Y ahora su prometido, ese hombre que había entrado a nuestras vidas hace apenas 2 años, tenía el descaro de decirme que sus padres habían decidido que yo sobraba en la ceremonia, como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Pero lo que Roberto y sus padres no sabían, lo que nadie en esa mesa sabía, era que yo guardaba un secreto que estaba a punto de cambiar todas las reglas del juego. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Beatriz Montalvo y tengo 68 años. Nací en un pueblito cerca de Puebla, donde aprendí desde niña que las mujeres teníamos que ser fuertes, calladas y sacrificadas. Mi madre me enseñó a bordar, a cocinar, a mantener la casa impecable. Pero también me enseñó algo más importante, me enseñó a sobrevivir. Me casé joven a los 19 años con Fernando. Él era guapo, trabajador, o eso creí. Cuando nació mi hija Valeria, pensé que mi vida era completa. Pero Fernando tenía otros planes. Cuando Valeria cumplió 3 años, él se fue con una mujer más joven y nos dejó sin nada. Literalmente sin nada. Se llevó hasta los ahorros que yo había guardado en secreto. Me quedé sola con una niña pequeña en la Ciudad de México, sin familia cerca, sin dinero, sin más educación que la primaria. Pero tenía algo que Fernando nunca pudo quitarme: mi voluntad de hierro. Conseguí trabajo limpiando casas. 5 casas diferentes, de lunes a sábado. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Valeria se quedaba con la vecina, la señora Lupita, que me cobraba poco porque veía cuánto luchaba. En los domingos, tomaba trabajos extras preparando comida para fiestas. Tamales, pozole, carnitas. Lo que fuera necesario. Valeria creció viéndome trabajar sin descanso. Le compré sus útiles escolares, su uniforme, sus libros. Cuando llegó a la secundaria conseguí un trabajo adicional los fines de semana en una panadería. Dormía 4 horas por noche, pero mi niña nunca faltó a la escuela, nunca pasó hambre, nunca tuvo que sentir la vergüenza de no tener lo necesario. Cuando Valeria me dijo que quería estudiar administración de empresas en la universidad, casi me desmayo. ¿Cómo iba a pagar eso? Pero miré sus ojos brillantes, llenos de sueños, y supe que encontraría la manera. Pedí prestado, acepté más trabajos, vendí las pocas joyas que me quedaban de mi matrimonio. Durante 5 años me partí el lomo para que mi hija tuviera su título universitario. Y lo logró. Se graduó con honores. El día de su graduación lloré tanto que casi no podía ver la ceremonia. Todo había valido la pena. Mi niña era profesionista. Nadie podría quitarle eso jamás.
Consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Finalmente podíamos respirar. Ella insistió en que dejara algunos de mis trabajos, que ya había hecho suficiente. Accedí a dejar 2, pero seguí limpiando 3 casas porque no sabía vivir sin trabajar. Además, quería tener mis propios ingresos. La independencia es algo que una mujer nunca debe perder. Hace 2 años, Valeria llegó a casa radiante. Había conocido a alguien, Roberto Sandoval, un ingeniero civil, me dijo. Venía de una familia acomodada de Guadalajara. Cuando lo conocí me pareció educado, bien vestido. Quizás un poco frío, pero pensé que era timidez. La primera señal de alerta llegó en la segunda visita. Roberto miró nuestra modesta sala y comentó: «Es acogedor, considerando el barrio». La forma en que lo dijo, con esa sonrisita, me erizó la piel. Pero Valeria estaba tan enamorada que no pareció notarlo. Luego conocí a sus padres, don Rodrigo y doña Marcela Sandoval. Llegaron a nuestra casa en su camioneta del año, vestidos como si fueran a un cóctel en Polanco. Doña Marcela apenas tocó la silla antes de sentarse, como si temiera ensuciarse. Don Rodrigo me saludó con una mano flácida y una mirada que me recorrió de pies a cabeza, evaluándome como se evalúa a un animal en el mercado. Durante ese primer encuentro, doña Marcela no paró de hablar de su casa en Guadalajara, de sus viajes a Europa, de los colegios privados donde había estudiado Roberto. Cada frase era una estocada sutil, recordándome que yo no pertenecía a su mundo. Cuando serví el café en mis tazas desparejas, la vi intercambiar una mirada con su esposo. Una mirada que decía todo, pero lo peor vino después. Roberto comenzó a controlar cada aspecto de la vida de Valeria. Primero fue su ropa. Le decía que necesitaba vestirse más elegante, más acorde a su posición ahora que era su novia. Luego fueron sus amigas. Decía que algunas eran demasiado corrientes para el círculo social al que él pertenecía. Y finalmente fui yo. Comencé a notar cómo Roberto encontraba excusas para que Valeria no me visitara. «Tenemos una cena importante. Mis padres vienen de visita. Necesitamos tiempo a solas». Las llamadas de mi hija se hicieron menos frecuentes. Cuando venía a verme, llegaba tarde y se iba temprano, siempre mirando el reloj, nerviosa. Un día la vi llegar con un vestido carísimo. Le pregunté de dónde había sacado el dinero y me dijo que Roberto se lo había regalado. Pero en sus ojos vi algo que me partió el corazón: vergüenza. Mi hija se estaba avergonzando de mí, de nuestra vida, de todo por lo que habíamos luchado juntas. Los comentarios de Roberto se volvieron más directos. En una cena familiar, mencionó que era una lástima que Valeria no hubiera tenido mejores oportunidades de educación cultural, mirándome mientras lo decía. Otra vez sugirió que sería mejor que nos reuniéramos en restaurantes en lugar de mi casa, porque así todos estaríamos más cómodos. Doña Marcela era peor. Una vez me preguntó delante de Valeria si yo había terminado al menos la secundaria. Cuando le dije que solo había cursado la primaria, soltó un «ay, pobrecita», que me hizo apretar los puños bajo la mesa. En otra ocasión, le dijo a Valeria que era importante que los niños tuvieran buenos genes de ambos lados de la familia, mirándome significativamente. Yo aguantaba todo por Valeria, porque la veía feliz, o eso quería creer. Porque una madre hace cualquier cosa por la felicidad de sus hijos, incluso tragarse su orgullo una y otra vez. Cuando Roberto le propuso matrimonio, Valeria vino a contármelo llorando de felicidad. Me mostró el anillo, un diamante enorme que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en años de trabajo. La abracé y le dije que me alegraba por ella, aunque en mi corazón sentía un nudo de preocupación. Comenzaron los preparativos de la boda. Por supuesto, los padres de Roberto iban a pagar todo. Iban a casarse en una hacienda exclusiva en las afueras de Guadalajara. 300 invitados, orquesta en vivo, menú de 5 tiempos. Todo lo que yo nunca podría haber dado a mi hija. Intenté ayudar como pude.
Ofrecía hacer los centros de mesa, preparar algunos bocadillos, cualquier cosa. Doña Marcela rechazó cada oferta con una sonrisa condescendiente. No te preocupes, Beatriz. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo preocúpate por disfrutar como invitada. Pero la forma en que lo dijo me hizo sentir exactamente eso, una simple invitada en la boda de mi propia hija. Las cosas empeoraron cuando empezaron a discutir la lista de invitados. Yo había hecho una pequeña lista, la señora Lupita, que había cuidado a Valeria de niña, algunas vecinas que nos habían ayudado en los tiempos difíciles, 2 primas lejanas que eran las únicas familiares que me quedaban. En total, 12 personas. Roberto miró la lista y frunció el ceño. Dijo que había un problema de espacio, que la lista de invitados ya estaba muy apretada. Sugirió que quizás podríamos reducir mi lista a 5 personas. Valeria se quedó callada, mirando hacia otro lado. No me defendió. Acepté. Reduje mi lista a 5 nombres, las personas más importantes, las que realmente habían estado ahí cuando no teníamos nada. Pero la humillación no terminó ahí. Doña Marcela comenzó a hacer comentarios sobre qué debería ponerme para la boda. Me sugirió tiendas específicas, estilos específicos. Me mandó fotos de vestidos que ella consideraba apropiados para la madre de la novia. Todos eran aburridos, discretos, diseñados para que pasara desapercibida. Cuando le mostré el vestido que había escogido, uno color vino con bordados dorados que me hacía sentir hermosa, torció la boca. Es un poco llamativo, ¿no crees? No querrás opacar a la novia. Mi propio vestido era demasiado llamativo para la boda de mi hija. Esas fueron las palabras que no dijo, pero que escuché perfectamente. Tragué saliva y compré el vestido que ella sugirió. Beige, discreto, invisible. Ese domingo del almuerzo había sido idea mía. Quería reunir a las 2 familias en un ambiente más íntimo, más personal. Pensé que si pasábamos tiempo juntos de manera informal, quizás las cosas mejorarían. Quizás los Sandoval verían que aunque no teníamos dinero, teníamos corazón, teníamos amor, teníamos dignidad. Qué ingenua fui. Llegaron tarde, por supuesto. Cuando tocaron la puerta, mi pequeña casa ya olía al mole que había estado preparando desde el viernes. Había limpiado cada rincón hasta que brillaba. Había puesto flores frescas del mercado en la mesa. Había preparado agua de Jamaica casera y horchata. Todo lo había hecho con mis propias manos, con amor. Doña Marcela entró oliendo el aire con una expresión que no supe interpretar. Don Rodrigo se sentó en el sofá como si le doliera estar ahí. Roberto besó a Valeria, pero apenas me saludó con un movimiento de cabeza. La comida comenzó tensa. Yo intentaba hacer conversación, pero cada tema parecía morir antes de florecer. Doña Marcela apenas probó el mole. Dijo que estaba muy condimentado para su estómago delicado. Don Rodrigo comió en silencio, revisando su teléfono cada 2 minutos. Entonces Roberto dejó caer la bomba. Beatriz, me dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Tengo que decirte algo importante. Mis padres han estado pensando mucho sobre la boda. Se me heló la sangre. Supe que venía algo malo. La hacienda donde nos casaremos tiene reglas muy estrictas sobre la cantidad de invitados. Y bueno, con toda nuestra familia extendida, los socios comerciales de mi padre, los amigos de la infancia, que no podemos no invitar. Hizo una pausa. Doña Marcela lo miraba con aprobación. Don Rodrigo seguía en su teléfono, como si esta conversación no fuera con él. Mis padres creen que sería mejor que tú no asistieras a la ceremonia. Pero no te preocupes, vamos a grabar todo profesionalmente. Después te enviamos el video para que lo veas. Es como si estuvieras ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar cómo se me rompía el corazón en 1000 pedazos. Mi hija. Mi única hija.
la niña que había cargado en mi espalda mientras limpiaba pisos, la niña que había dormido abrazada a mí en noches frías porque no teníamos dinero para la calefacción, la niña por la que había sacrificado cada sueño, cada deseo, cada momento de descanso, y ahora me estaban diciendo que vería su boda por video, como un partido de fútbol, como una telenovela. Miré a Valeria. Tenía la cabeza baja, jugando con su servilleta. No me miraba, no decía nada, y en ese momento supe que ella lo sabía. Lo había sabido y no me había defendido. Algo dentro de mí se quebró, pero no como ellos esperaban. No me derrumbé, no lloré, no supliqué. Algo muy diferente sucedió. Sonreí, una sonrisa tranquila, serena, y me quedé callada. Fue Valeria quien rompió el silencio. De repente, su mano golpeó la mesa tan fuerte que las tazas saltaron. Todos nos sobresaltamos. Cuando levantó la cabeza, vi algo en sus ojos que no veía desde que era niña. Fuego. ¿Qué acabas de decir?, le gritó a Roberto. Su voz temblaba de furia. ¿Mi madre no va a ir a mi boda? Roberto intentó tomar su mano, pero ella la retiró bruscamente. Amor, entiende, es solo que... ¡No, no! Valeria se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Esta mujer trabajó hasta destrozarse las manos para que yo pudiera estudiar. Esta mujer no durmió durante años para que yo tuviera un futuro. Esta mujer es la única razón por la que existo, por la que soy quien soy. Doña Marcela intentó intervenir. Valeria, querida, sé razonable. ¿Razonable? Valeria se volvió hacia ella. ¿Quiere hablar de ser razonable? Después de meses de comentarios despectivos hacia mi madre, después de hacerla sentir menos en cada oportunidad, después de tratarla como si fuera basura. El rostro de doña Marcela se puso rojo. Don Rodrigo finalmente soltó su teléfono, pero Valeria no había terminado. Se volvió hacia Roberto, y lo que dijo a continuación me dejó sin aliento. Si mi madre no va a nuestra boda, entonces no hay boda. Y si no hay boda, tampoco hay razón para que siga trabajando en la empresa de tu padre. Así que aquí está mi ultimátum, Roberto. O te disculpas ahora mismo con mi madre y te aseguras de que tenga el mejor lugar en nuestra boda, o puedes buscarte otra esposa y otro trabajo. La habitación se quedó en silencio absoluto. Roberto palideció. Don Rodrigo se puso de pie de golpe. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi hijo?, rugió don Rodrigo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Valeria lo miró directamente a los ojos sin pestañear. ¿Todo lo que han hecho por mí? Ustedes no han hecho nada por mí. Han intentado comprarme, controlarme, moldearme a su imagen. Pero yo no soy una muñeca. Soy la hija de Beatriz Montalvo, y eso significa que tengo columna vertebral. Roberto intentó acercarse a ella. Valeria, por favor, estás exagerando. Exagerando. Valeria soltó una risa amarga. Roberto, te amo. O creí amarte. Pero si no puedes respetar a la mujer que me dio la vida, entonces no me conoces en absoluto. Y si tus padres no pueden aceptar de dónde vengo, entonces nunca funcionaremos. Doña Marcela se puso de pie indignada. Rodrigo, nos vamos, no tenemos que tolerar esta falta de respeto. Sí, dijo Valeria firmemente. Váyanse y llévense a su hijo con ustedes. Roberto miró a Valeria, luego a sus padres, luego de nuevo a Valeria. Podía ver la lucha en su rostro. Por un momento, pensé que elegiría a Valeria. Por un momento vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos, pero entonces doña Marcela dijo, Roberto, vámonos. Claramente estas personas no son de nuestro nivel. Y Roberto bajó la cabeza y siguió a sus padres hacia la puerta. Valeria se quedó parada en medio de la sala temblando. Cuando la puerta se cerró, se derrumbó en mis brazos, sollozando. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Debí haberte defendido antes. Debí haber visto quiénes eran realmente. La abracé fuerte, acariciando su cabello, como cuando era niña. Shh, mi amor, está bien. Todo va a estar bien.
Pero mientras la consolaba, mi mente trabajaba a toda velocidad, porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo había guardado en secreto durante años, estaba a punto de revelarse. Y cuando eso sucediera, los Sandoval desearían haber sido más amables con la humilde Beatriz Montalvo. Los días siguientes fueron difíciles para Valeria. Lloraba, se culpaba, cuestionaba su decisión. Roberto la llamó varias veces, pero ella no contestó. Sus padres le enviaron mensajes fríos diciendo que estaban decepcionados de su comportamiento. La empresa donde trabajaba, que pertenecía a la familia Sandoval, le hizo saber que su posición estaba siendo reevaluada. Una semana después del almuerzo desastroso, Valeria llegó a mi casa más devastada que nunca. Había perdido su trabajo. Los Sandoval habían cumplido su amenaza. La habían despedido con una excusa legal perfectamente construida, imposible de disputar. «Mamá, ¿qué voy a hacer?», sollozaba. «Tengo que pagar mi renta, mi coche, mis tarjetas de crédito. Todo está a mi nombre porque Roberto decía que así construiría mi historial crediticio. ¿Cómo no vi que me estaba manipulando?». La abracé, dejándola llorar en mi hombro, pero por dentro sonreía, porque había llegado el momento que había estado esperando durante años. «Valeria», le dije suavemente, «necesito contarte algo que he guardado en secreto durante mucho tiempo». Se separó de mí, limpiándose las lágrimas. «¿Qué cosa, mamá?». Me levanté y fui a mi habitación. Del fondo del closet saqué una caja de metal vieja. La había guardado ahí durante casi 20 años, esperando el momento correcto. Regresé a la sala y la puse sobre la mesa. «¿Recuerdas que te conté que tu abuelo, mi padre, era un hombre muy pobre, que éramos campesinos sin nada?» Valeria asintió confundida. «Bueno, eso era cierto, hasta que no lo fue». Abrí la caja. Dentro había documentos, papeles legales, escrituras. Los ojos de Valeria se abrieron grandes mientras yo sacaba uno por uno. «Cuando tenías 10 años, tu abuelo murió. Habían pasado años desde que lo había visto. Él y yo nos distanciamos después de mi matrimonio con tu padre. Pensé que moriría sin volver a hablarme. Tomé un sobre amarillento y lo abrí con cuidado. Pero 2 semanas después de su muerte recibí la visita de un notario. Tu abuelo había dejado un testamento. Resulta que en los últimos años de su vida, unos desarrolladores le compraron sus tierras. Esas tierras que pensábamos que no valían nada, estaban justo en el camino de una nueva autopista». Valeria me miraba con la boca abierta. Me dejó todo. Eran 300,000 pesos en ese entonces. Una fortuna para mí. Pero había una condición en el testamento. No podía tocar ese dinero hasta que tú cumplieras 18 años, excepto para emergencias de vida o muerte. Tenía que usarlo sabiamente para nuestro futuro. Saqué más papeles de la caja. Tomé ese dinero, Valeria, y lo invertí. Una de las señoras para las que limpiaba, la señora Carmen, era contadora. Me ayudó a entender cómo funcionaban las inversiones. Pusimos el dinero en fondos seguros, en algunas propiedades pequeñas que estaban baratas después de la crisis económica. Las manos me temblaban mientras le mostraba los documentos, y luego esperé. Seguí trabajando como siempre, viviendo modestamente, porque no quería que el dinero nos cambiara. Quería que tú crecieras con valores, que entendieras el significado del trabajo duro, y quería tener algo guardado para cuando realmente lo necesitáramos. Valeria tomó uno de los papeles con manos temblorosas. Era un estado de cuenta bancario. Sus ojos recorrieron los números 1, 2, 3 veces. «Mamá, esto dice, esto no puede ser real». «Es real, mi amor, muy real». El papel mostraba un saldo de más de 4 millones de pesos. 20 años de inversiones cuidadosas, de intereses compuestos, de decisiones sabias con la ayuda de la señora Carmen, que se había convertido en mi asesora y amiga. «Pero hay más», continué, sacando otro juego de documentos. «¿Recuerdas ese edificio viejo en la colonia Roma que solíamos pasar cuando ibas a la escuela?
Valeria asintió, todavía en shock. Lo compré hace 10 años, cuando estaba casi en ruinas. Contraté a unos arquitectos que lo renovaron. Ahora tiene 6 departamentos, todos rentados. El ingreso mensual es de 80,000 pesos. Mi hija se dejó caer en el sofá completamente abrumada. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada? Me senté junto a ella, tomando sus manos entre las mías, porque necesitaba que hicieras tu propio camino, que te ganaras tus propios logros. Si te hubiera dicho que teníamos dinero, tal vez no hubieras luchado tan duro por tu educación, por tu trabajo. Quería que fueras fuerte, independiente, como tu abuela, como yo. Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria, pero esta vez eran diferentes. Además, agregué con una sonrisa traviesa, quería ver quién se acercaría a ti por quién eres, no por lo que tienes. Y Roberto mostró exactamente quién era. Valeria soltó una risa entrecortada entre las lágrimas. Ellos pensaron que éramos pobres. Nos trataron como basura porque pensaron que no teníamos nada. Exacto. Y ahora, mi amor, vamos a enseñarles una lección que nunca olvidarán. Los ojos de Valeria brillaron con una mezcla de asombro y algo más. Algo que se parecía mucho a la justicia. ¿Qué tienes en mente, mamá? Sonreí. La misma sonrisa que había mantenido durante ese horrible almuerzo del domingo. La sonrisa de una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Primero vas a renunciar oficialmente a esa empresa, con la cabeza en alto. No van a poder decir que te corrieron. Saqué otro documento de la caja. Segundo, vas a usar parte de este dinero para abrir tu propio negocio de consultoría. He estado guardando este fondo específicamente para eso. Son 500,000 pesos, suficiente para arrancar. Valeria me miraba como si me viera por primera vez. Y tercero, continué, vamos a mostrarles a los Sandoval exactamente con quién se metieron, pero no de la manera vulgar, no de la manera obvia. Vamos a hacerlo con clase. Durante los siguientes días, Valeria y yo ejecutamos nuestro plan con precisión militar. Primero, Valeria redactó una carta de renuncia elegante y profesional. La entregó personalmente en la oficina de don Rodrigo, vestida con su mejor traje, con la cabeza en alto. Según me contó después, don Rodrigo apenas la miró, esperando que viniera a suplicar por su trabajo. La expresión de su cara cuando Valeria puso la carta sobre su escritorio y se fue sin decir una palabra debe haber sido memorable. Luego, contactamos a la señora Carmen, quien ahora dirigía su propia firma de contaduría. Ella nos ayudó a establecer la empresa de consultoría de Valeria. VM Consulting, la llamamos. Las iniciales de Valeria Montalvo. Rentamos una oficina pequeña, pero elegante, en una zona empresarial respetable. Nada ostentoso, pero profesional y sólido. Valeria comenzó a contactar antiguos clientes y colegas. Su reputación como profesional era impecable, y pronto tuvo sus primeros 3 contratos. Irónicamente, uno de ellos era con un competidor directo de la empresa Sandoval, pero la verdadera jugada maestra vino 2 meses después. Resulta que la señora Carmen tenía conexiones en los círculos empresariales de Guadalajara. En una cena con colegas, mencionó casualmente la historia de cómo los Sandoval habían tratado a su querida amiga Beatriz y a su talentosa hija. La noticia corrió como pólvora, no de manera escandalosa, sino de la forma en que las noticias viajan entre la gente de sociedad. En conversaciones discretas, en cenas elegantes, en clubes exclusivos. Y resultó que no éramos las únicas que los Sandoval habían tratado con desprecio. Había otras familias, otros socios comerciales, otros empleados que tenían sus propias historias. Historias de arrogancia, de crueldad disfrazada de buenos modales, de un complejo de superioridad insoportable. Lentamente, la reputación de los Sandoval comenzó a dañarse. No de manera obvia, sino en las formas que realmente importan en ese mundo. Contratos que no se renovaban, invitaciones que dejaban de llegar,
puertas que se cerraban suavemente pero firmemente. Mientras tanto, Valeria florecía. Su empresa crecía, su confianza regresaba, la veía transformarse de nuevo en la mujer fuerte que había criado, liberada de las cadenas de una relación que la había estado ahogando lentamente. Un día, 3 meses después del almuerzo fatídico, Valeria llegó a mi casa con noticias. «Mamá, no vas a creer lo que pasó hoy». Se sentó en la mesa de la cocina, donde yo estaba preparando café. Sus ojos brillaban con diversión. «Roberto me llamó. Casi dejó caer la cafetera. ¿Qué quería? Quiere que volvamos. Dice que cometió un error, que sus padres estaban equivocados, que me extraña». «¿Y qué le dijiste?» Valeria sonrió. Esa sonrisa me llenó de orgullo. Le pregunté si sabía que ahora tengo mi propia empresa. Me dijo que sí, que había escuchado que me estaba yendo bien. Entonces le pregunté si sabía cuán bien. Me serví café y me senté frente a ella. «Cuéntame todo». Le dije que acababa de cerrar un contrato con Industrias Martínez, el mayor competidor de su padre. Un contrato de 2 millones de pesos anuales. Le dije que mi empresa ya tiene 7 empleados y que proyectamos duplicar nuestros ingresos el próximo año. Me reí. No pude evitarlo. ¿Y qué dijo? Se quedó callado. Luego preguntó cómo había conseguido el capital para empezar. Le dije que mi madre me había ayudado. Se rió. Literalmente se rió, mamá. Dijo, «¿Tu madre que limpia casas te dio el capital para una empresa? Valeria, no tienes que mentirme». Sentí que la rabia subía por mi garganta, pero Valeria levantó la mano. «Espera, esto es lo mejor», le dije. «No es mentira, Roberto. Mi madre, esa mujer que tú y tus padres trataron como basura, esa mujer que no era digna de ir a nuestra boda, resulta que es dueña de propiedades por varios millones de pesos. Y sí, me prestó el dinero para comenzar. Dinero que ya le pagué de vuelta, por cierto». Los ojos me picaban con lágrimas de orgullo. Siguió en silencio. Entonces continué. «Mi madre eligió vivir modestamente. Eligió seguir trabajando porque el trabajo le da propósito. Eligió no alardear de su riqueza, porque a diferencia de tu familia, ella entiende que el valor de una persona no se mide en pesos. Y yo tuve la bendición de crecer con esa lección». «Ay, mi niña», suspiré, limpiándome una lágrima. «Pero aún no termino», le dije. «Así que no, Roberto, no voy a volver contigo. No necesito tu apellido, no necesito el dinero de tu familia, y definitivamente no necesito la aprobación de tus padres. Lo que necesito es un hombre que vea mi valor sin importar cuánto dinero tenga. Y ese hombre claramente no eres tú». ¿Y qué hizo? Colgó. Simplemente colgó. Valeria se rió. Pero aquí viene lo mejor. 20 minutos después, recibí una llamada de doña Marcela. No. Sí, estaba furiosa. Me acusó de ser una mentirosa, de inventar historias sobre ti para hacerlos quedar mal. Le dije que si no me creía, podía buscar los registros públicos de propiedades. Toda la información está ahí, es pública. Los nombres de los dueños, el valor de las propiedades, todo. ¿Y lo hizo? Aparentemente sí, porque Roberto me mandó un mensaje 2 horas después. Solo decía, «Lo siento», nada más. Como si esas 2 palabras pudieran borrar meses de humillación. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro café. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá?», dijo Valeria finalmente. «Si hubieran sido buenas personas, si nos hubieran tratado con respeto, tal vez les habría contado sobre el dinero eventualmente. Tal vez habríamos tenido una relación hermosa, pero su propia arrogancia los cegó». Tenía razón. La codicia y el clasismo de los Sandoval habían sido su propia perdición, pero nuestra historia no termina ahí. Un mes después, recibí una invitación inesperada. La señora Carmen me invitó a una gala benéfica en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Era un evento para recaudar fondos para becas educativas para jóvenes de bajos recursos. «Beatriz», me dijo por teléfono, «necesito que vengas. Y necesito que traigas a Valeria. Y necesito que se vistan con sus mejores galas».
Había algo en su tono que me hizo sospechar que tenía un plan. El día de la gala, Valeria y yo fuimos de compras. Por primera vez en mi vida, no miré las etiquetas de precio. Me compré un vestido color azul marino, elegante, con un chal de seda bordado. Valeria eligió un vestido verde esmeralda, que la hacía verse como una reina. Cuando llegamos al hotel, la entrada estaba llena de autos lujosos y personas vestidas con ropa de diseñador. Por un momento, sentí la vieja inseguridad tratando de arrastrarse de vuelta. Pero entonces recordé quién era. Beatriz Montalvo. Una mujer que había sobrevivido lo imposible. Una mujer que había levantado un imperio desde cero. Una mujer que no tenía nada que probar. Entramos con la cabeza en alto. La señora Carmen nos recibió con abrazos cálidos y nos presentó a varios empresarios y filántropos importantes. Me sorprendió descubrir cuánto respeto le tenían a la señora Carmen y, por extensión, a nosotras. Estábamos en medio de una conversación fascinante sobre programas educativos cuando lo vi. Del otro lado del salón, don Rodrigo y doña Marcela Sandoval acababan de entrar. Roberto iba con ellos, luciendo incómodo en su traje caro. Nuestros ojos se encontraron. Vi el shock en el rostro de doña Marcela cuando me vio. Me vio ahí, en ese salón exclusivo, vestida elegantemente, riendo con gente de su mismo nivel social. Me vio siendo tratada con el respeto que ella nunca me había dado. La señora Carmen notó mi mirada. «Ah, los Sandoval están aquí. Qué interesante. ¿Los conoces, Pecum?», pregunté. «De reputación», dijo con una sonrisa enigmática. De hecho, la empresa de don Rodrigo estaba en la lista para una asociación importante con uno de mis clientes principales. Estaba, ya no. La miré con curiosidad. Resulta que cuando se corre la voz de que una familia trata mal a sus empleados y socios, la gente empieza a hacer preguntas. Y cuando empiezas a investigar, encuentras cosas interesantes. Irregularidades en contratos, empleados maltratados, promesas rotas. Nada ilegal, pero suficiente para hacer que la gente piense 2 veces antes de hacer negocios con ellos. Valeria apareció a mi lado con 2 copas de champán. Me pasó una y luego notó a los Sandoval. «Vaya», murmuró. «Esto va a ser incómodo». «O va a ser perfecto», dijo la señora Carmen. «Sígame». Nos guió directamente hacia donde estaban los Sandoval. Quise protestar, pero había una determinación en sus ojos que no admitía discusión. «Rodrigo, Marcela», saludó la señora Carmen con una sonrisa profesional. «Qué placer verlos aquí». Don Rodrigo le devolvió el saludo con una inclinación de cabeza. Doña Marcela nos miraba a Valeria y a mí como si fuéramos apariciones. Permítanme presentarles formalmente a 2 de mis amigas más queridas. Beatriz Montalvo, una de las inversoras más inteligentes que conozco, y su hija Valeria, directora de UEM Consulting. La forma en que la señora Carmen nos presentó, con tanto respeto y admiración, fue un golpe directo a la arrogancia de los Sandoval. Vi cómo don Rodrigo procesaba la información, cómo hacía las conexiones. UEM Consulting, repitió lentamente, la empresa que acaba de firmar con Industrias Martínez. Valeria sonrió con dulzura. La misma, es un contrato muy emocionante, nuestro primer gran proyecto. Hubo un silencio tenso. Roberto no podía mirarnos a los ojos. Doña Marcela parecía haber tragado un limón. «No sabía que ustedes», comenzó don Rodrigo, pero no parecía saber cómo terminar la frase. «Que teníamos recursos», completé por él con una sonrisa amable. «No, supongo que no lo sabían. Nunca preguntaron, asumieron». La señora Carmen continuó, implacable. «Beatriz ha sido una de mis clientas durante casi 20 años. Su portafolio de inversiones es verdaderamente impresionante. ¿Y Valeria? Bueno, Valeria aprendió de la mejor. Su empresa va a ser una de las más exitosas en su sector, estoy segura. De hecho», agregó Valeria, «estamos considerando expandirnos a Guadalajara el próximo año. Hemos identificado un mercado muy prometedor allí». Vi cómo eso les caía como balde de agua fría. Guadalajara era su territorio,
su ciudad. Y ahora, la mujer que habían rechazado iba a ser su competencia. Doña Marcela finalmente encontró su voz. Yo, no entiendo. Si tenían recursos, ¿por qué vivían tan modestamente? La pregunta era casi cómica en su falta de comprensión. Porque el dinero no define quién soy, respondí simplemente. Crecí pobre. Aprendí el valor del trabajo, de la humildad, de la gratitud. ¿Por qué cambiaría eso solo porque tengo dinero ahora? Mi casa pequeña está llena de recuerdos. Mi vida modesta me hace feliz. No necesito un palacio para sentirme valiosa. Las palabras colgaron en el aire como una acusación implícita, porque ellos sí necesitaban su riqueza ostentosa para sentirse valiosos. Necesitaban sus coches lujosos, sus casas enormes, sus viajes a Europa para definir quiénes eran. Roberto finalmente habló, su voz apenas un murmullo. Valeria, yo cometí un terrible error. Sí, acordó Valeria calmadamente. Lo cometiste, pero ese error me liberó. Me mostró quién era realmente y me recordó las lecciones que mi madre me había enseñado, pero que había olvidado temporalmente. Si pudieras darme otra oportunidad. No. La voz de Valeria fue firme pero no cruel. Roberto, te deseo lo mejor, de verdad, pero necesitas encontrar a alguien que se ajuste al mundo que tú y tus padres han construido. Alguien que valore las mismas cosas que ustedes. Yo no soy esa persona, nunca lo fui. Un organizador del evento se acercó para anunciar que la cena estaba por comenzar. La señora Carmen nos guió hacia nuestra mesa, dejando a los Sandoval parados ahí, procesando lo que acababa de suceder. Nuestra mesa estaba llena de empresarios exitosos, filántropos, gente influyente. La señora Carmen nos presentó a todos, contando cómo yo había construido mi fortuna a través de trabajo duro e inversiones inteligentes, como Valeria había lanzado exitosamente su propia empresa. Desde donde estaba sentada, podía ver la mesa de los Sandoval. Estaban callados, incómodos. Varias personas se acercaron a nuestra mesa para conversar, pero nadie fue hacia ellos. Era como si una nube de desaprobación se hubiera asentado sobre ellos. Durante la cena, varios oradores hablaron sobre la importancia de la educación, de dar oportunidades a jóvenes de bajos recursos, de no juzgar el potencial de alguien por su origen económico. Cada palabra era un recordatorio de cómo los Sandoval me habían juzgado, cómo me habían desechado por ser pobre, cómo habían asumido que no tenía nada que ofrecer más allá de mi humilde apariencia. Cuando llegó el momento de las donaciones, la señora Carmen me miró significativamente. Entendí lo que me estaba sugiriendo. Me puse de pie cuando el organizador pidió donaciones. Me gustaría donar 200,000 pesos para el fondo de becas, anuncié claramente. Hubo un murmullo de aprobación en el salón. Desde su mesa, vi cómo doña Marcela palidecía. Era más de lo que ellos habían planeado donar. Pero Valeria no había terminado. Se puso de pie junto a mí. Y VM Consulting donará otros 100,000 pesos. Además, nos comprometemos a ofrecer prácticas profesionales pagadas a 5 estudiantes becados cada año. El aplauso fue ensordecedor. Cuando volvimos a sentarnos, la señora Carmen nos apretó las manos bajo la mesa. Perfectamente ejecutado, susurró. El resto de la noche fue un torbellino de conversaciones, nuevos contactos, oportunidades de negocio. Varias personas se acercaron para felicitarnos por nuestra generosidad y para expresar interés en trabajar con VM Consulting. Los Sandoval se fueron temprano, antes de que terminara el evento. No se despidieron, simplemente desaparecieron en algún momento de la noche. Cuando finalmente Valeria y yo regresamos a casa esa noche, nos quitamos nuestros zapatos elegantes y nos sentamos en mi pequeña sala con una taza de té. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Valeria, acurrucándose en el sofá. No es la venganza, no es verlos arrepentidos, es darme cuenta de que soy libre. ¿Libre de qué, mi amor? Libre de necesitar su aprobación, libre de pensar que necesito ser alguien diferente.
Durante tanto tiempo, permití que me hicieran sentir menos, que me hicieran sentir que de donde venía era algo vergonzoso, pero ahora veo que de donde vengo es mi mayor fortaleza. La abracé fuerte. Esa es la lección más importante, mi niña. El dinero va y viene, pero saber quién eres, de dónde vienes, los valores que te formaron, eso nadie te lo puede quitar. Los meses siguientes trajeron cambios maravillosos. BM Consulting siguió creciendo. Valeria contrató a más personal, abrió una segunda oficina, ganó contratos importantes, pero lo más importante, lo hacía con integridad, con respeto hacia todos sus empleados, sin importar su origen. Yo finalmente dejé de limpiar casas, no porque me avergonzara del trabajo, sino porque quería dedicar mi tiempo a otras cosas. Me involucré en obras de caridad, ayudé a otras mujeres emprendedoras a entender inversiones, pasé tiempo con Valeria. Un día, 6 meses después de la gala, recibí una carta. Era de doña Marcela Sandoval. La carta era sorprendentemente humilde. Se disculpaba por cómo me había tratado. Explicaba que había crecido en un mundo donde el estatus lo era todo, donde juzgar a las personas por su apariencia era lo normal. Decía que verme en la gala, verte con tanta gracia y dignidad después de cómo te habían tratado, la había hecho reflexionar sobre sus propios valores. No pedía perdón, no esperaba una respuesta, solo quería que supiera que había aprendido una lección. Le mostré la carta a Valeria. ¿Vas a responder?, me preguntó. Lo pensé por un largo momento. Sí, decidí finalmente. Voy a responder, pero no por ella, por mí. Le escribí una carta breve. Le dije que apreciaba su disculpa, que esperaba que realmente hubiera aprendido algo de la experiencia. Le dije que no guardaba rencor, porque el rencor solo me lastimaría a mí misma. Pero también le dejé claro que las acciones tienen consecuencias y que la forma en que tratamos a los demás refleja quiénes somos realmente. Terminé la carta deseándole lo mejor, sinceramente, porque había aprendido que vivir bien, vivir con paz y propósito, es la mejor venganza de todas. Nunca recibí respuesta a mi carta, pero tampoco la necesitaba. Un año después del almuerzo que lo cambió todo, Valeria me dio una sorpresa. Mamá, necesito que te prepares. Vamos a salir. ¿A dónde? Es una sorpresa. Solo ponte algo cómodo, pero bonito. Me llevó en coche durante media hora, hasta que llegamos a un barrio que no reconocí de inmediato. Cuando paramos, frente a un edificio hermoso, recientemente renovado, me quedé sin aliento. ¿Qué es esto? Dijo Valeria con una sonrisa radiante. Es el nuevo Centro Comunitario Beatriz Montalvo. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Recuerdas que te dije que BM Consulting había tenido un año excepcional? Bueno, decidí invertir parte de las ganancias en algo significativo. Este centro ofrecerá clases gratuitas de capacitación laboral, asesoría de negocios, apoyo para madres solteras, todo lo que tú necesitabas cuando eras joven y no tenías a dónde ir. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Valeria me llevaba adentro. Había aulas, una guardería, oficinas para asesoría legal y financiera, incluso una cocina industrial donde se enseñarían oficios culinarios. Valeria, no tengo palabras. Tú me diste todo, mamá. Me diste educación, valores, amor incondicional. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Este centro es mi forma de honrar ese legado, de asegurarme de que otras mujeres, otras madres, otras hijas, tengan las oportunidades que tú me diste. Me abrazó mientras yo lloraba, lágrimas de alegría, de orgullo, de gratitud. Y hay algo más, dijo, llevándome hacia una pared en el vestíbulo principal. Ahí, en una placa hermosa, estaban escritas palabras que me hicieron llorar aún más. Dedicado a Beatriz Montalvo, quien demostró que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en el amor que das, el trabajo que haces y el legado que dejas.
Una mujer que limpió pisos para que su hija pudiera alcanzar las estrellas. Una madre que sacrificó todo y no pidió nada a cambio. Este centro existe porque ella existió. No podía hablar, solo podía abrazar a mi hija y llorar. El centro abrió sus puertas un mes después con una ceremonia pequeña pero significativa. La señora Lupita estaba ahí, llorando de orgullo. La señora Carmen también. Y muchas de las mujeres con las que había trabajado a lo largo de los años, las que me habían visto luchar, las que habían sido parte de mi viaje. No invitamos a los Sandoval, pero curiosamente, Roberto apareció. Se quedó al fondo observando. Cuando terminó la ceremonia, se acercó tímidamente. Solo quería felicitarlas, dijo, evitando el contacto visual directo. Lo que están haciendo aquí es increíble. Gracias, respondió Valeria cortésmente pero sin calidez. ¿Yo? Aprendí mucho de todo esto, continuó Roberto, sobre lo que realmente importa, sobre cómo traté a la gente. Estoy en terapia ahora, tratando de ser mejor. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Nunca es tarde para crecer. Se fue poco después, y nunca volvimos a saber de él o de su familia. Hoy, 3 años después de aquel almuerzo fatídico del domingo, mi vida es completamente diferente y exactamente la misma. Sigo viviendo en mi casa pequeña porque me encanta. Sigo haciendo mi propio mole porque me da alegría. Sigo visitando a la señora Lupita todos los domingos porque la amistad real es invaluable. Pero ahora también veo a Valeria dirigir una empresa exitosa con 20 empleados. Ahora visito el centro comunitario que lleva mi nombre y veo a mujeres aprendiendo, creciendo, transformándose. Ahora sé que el legado que dejo no es de dinero, sino de esperanza. Valeria nunca se volvió a casar, pero tampoco le importa. Está enfocada en su trabajo, en ayudar a otros, en vivir con propósito. Dice que cuando llegue el amor correcto, llegará. Y si no llega, está perfectamente bien sola. Yo le digo que ya está rodeada de amor. El amor de las personas cuyas vidas toca, el amor que comparte a través de su trabajo, el amor que existe entre nosotras. El otro día, una mujer joven llegó al centro. Tenía 2 niños pequeños. Acababa de perder su trabajo. No sabía qué hacer. La vi sentada en el vestíbulo, con la misma expresión de desesperación que yo debí tener 30 años atrás. Me senté junto a ella y le dije, todo va a estar bien, vas a salir de esto, eres más fuerte de lo que crees. Me miró con ojos llorosos. ¿Cómo lo sabe? Porque yo también estuve donde tú estás. Y mírame ahora. Le conté mi historia. No toda, solo lo necesario. Le hablé de las noches sin dormir, de los trabajos múltiples, de la lucha constante. Pero también le hablé de la luz al final del túnel, de cómo el trabajo duro sí importa, de cómo nunca es tarde para cambiar tu vida. Cuando terminé, había esperanza en sus ojos. ¿De verdad cree que puedo hacerlo? Sé que puedes, y no estás sola. Este centro existe exactamente para personas como tú, como yo, como todas nosotras que hemos luchado y seguimos luchando. Esa mujer ahora trabaja en el centro como coordinadora de programas. Su historia de transformación inspira a otras mujeres que llegan con miedo y se van con esperanza. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, más que cualquier venganza contra los Sandoval, más que cualquier otra cosa, es lo que me llena el corazón. A veces pienso en ese almuerzo del domingo, en cómo Roberto pronunció esas palabras terribles con tanta casualidad, en cómo Valeria golpeó la mesa y me defendió, en cómo todo cambió en un instante, y me doy cuenta de que fue el mejor regalo que pudieron haberme dado, porque ese momento de humillación nos liberó de vivir según las expectativas de otros, nos liberó de buscar aprobación en lugares equivocados, nos liberó para ser quienes realmente somos. Los Sandoval me vieron como una mujer pobre que limpiaba casas, y sí, era eso. Pero también era mucho más. Era una madre feroz,
una mujer resiliente, una sobreviviente, una luchadora, una inversora inteligente, una persona con dignidad y valor que no necesitaban su validación. Su error fue confundir la pobreza externa con pobreza de espíritu. No entendieron que puedes tener poco y ser rico en las cosas que realmente importan. No entendieron que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con carácter. Y cuando finalmente vieron la verdad, cuando se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. No porque yo buscara venganza, sino porque simplemente seguimos adelante sin ellos. Hoy, cuando miro a Valeria, veo todo lo que sacrifiqué reflejado en su éxito. Pero más importante, veo los valores que le enseñé reflejados en sus acciones. Trata a todos con respeto, ayuda a los demás, trabaja duro, vive con integridad. Ese es el verdadero legado, no el dinero en el banco, no las propiedades, no la empresa exitosa, sino una hija que entiende lo que realmente importa. Así que si me preguntan si perdoné a los Sandoval, la respuesta es sí. Los perdoné porque guardar rencor solo me hubiera lastimado a mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa pretender que no pasó. Significa liberarme del peso de su crueldad y seguir adelante con mi vida. ¿Y qué vida es ahora? Anoche, Valeria y yo cenamos juntas en mi pequeña cocina. Preparé pozole, ella trajo el pan. Nos sentamos en mi mesa vieja, la misma donde habíamos compartido miles de comidas a lo largo de los años. ¿Sabes qué día es mañana, mamá?, me preguntó. ¿Qué día? Hace exactamente 3 años del almuerzo con los Sandoval. Lo había olvidado por completo. Ya no marcaba esa fecha como un momento de dolor, sino como el comienzo de nuestra liberación. Deberíamos celebrar, dije con una sonrisa. ¿Celebrar? Sí, celebrar el día que nos liberamos, el día que recordamos quiénes somos realmente. Valeria levantó su vaso de agua. Por las mujeres fuertes que nos criaron, por las lecciones que aprendimos, por los sacrificios que nos hicieron quienes somos. Choqué mi vaso contra el suyo. Y por saber que nuestro valor nunca dependió de la opinión de otros. Bebimos en silencio, sonriendo, porque al final, esa es la verdad más importante que aprendí. Tu valor no lo determina quien te rechaza, sino quien te ama. Y yo tengo a Valeria, tengo a mi comunidad, tengo mi dignidad, tengo mi paz. Y eso, mis queridas amigas, es verdadera riqueza. Los Sandoval me enseñaron que el clasismo y la arrogancia eventualmente cobran su precio, que puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo pobre de espíritu, que las apariencias engañan y que nunca debes juzgar a alguien por su situación económica. Pero yo ya sabía esas lecciones. Las había aprendido hace mucho tiempo, en esas noches largas cuando trabajaba, hasta que me dolían los huesos, cuando sacrificaba todo por mi hija, cuando elegía la dignidad sobre la desesperación. La verdadera lección fue para ellos, y para Valeria, y para todas las mujeres que escuchan esta historia. La lección es esta: nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Nunca confundas tu situación económica con tu valor como persona. Nunca olvides de dónde vienes, porque eso es lo que te da fuerza. Y nunca, nunca subestimes a una madre que lucha por su hija. Porque esa madre puede estar limpiando tu piso hoy, pero mañana puede ser dueña del edificio completo. Y cuando llegue ese día, cuando tenga el poder que tú asumiste que nunca tendría, su venganza no será cruel. Será simplemente vivir bien, ser feliz, ayudar a otros y seguir adelante sin mirar atrás. Esa es la venganza de una mujer fuerte. No es ruidosa, no es obvia. Es silenciosa y poderosa. Es levantarse cada día sabiendo quién eres. Es criar hijos que te respetan y te aman. Es construir un legado de bondad y fortaleza. Es vivir con la conciencia tranquila. Y créanme, no hay venganza más dulce que esa. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.